Comprendemos las ciudades como un sistema de redes, en el cual los elementos más relevantes son la vía y la información. En ellas se facilita la emergencia de inteligencias colectivas, pero pensamientos lineales no permiten que las velocidades de evolución de las ciudades aumenten, pues las entienden como el espacio físico y su producción económica, e intentan determinar el espacio-tiempo al insertar segmentariedades socioculturales que atraviesan a sus habitantes. Esto se refleja en las construcciones arquitectónicas e infraestructuras, aislándolas del cambio y de la vida, en la que tampoco se le da una mayor importancia a la hibridación entre especies. De ahí que las ciudades permanecen como sistemas físicamente cerrados y sus bordes no crean enlaces con el exterior, sino que permanecen en agenciamientos territoriales. Es así como las ciudades comienzan a depender de sus centralidades jerarquizadas. Estas centralidades siguen siendo puntos que no vienen líneas de fuga, no se movilizan y no atienden inmediatamente las demandas de sus habitantes, contrario a lo que sucede en las redes de vida e información del nuevo espacio público, el virtual. Este emerge y da respuesta inmediata. Al ser un sistema abierto, puede crear nuevos enlaces entre programas, máquinas y especies, deviniendo el sistema en uno más complejo e indeterminado. Esto significa que el ciberespacio cuenta en su concepción con el tiempo, la traslación, la red, las líneas de precipitación y de ruptura, las velocidades comparadas de flujo y el borde que se enlaza con otros bordes, lo que constituye un agenciamiento de desterritorialización. Los enlaces se comprenden como líneas desmaterializadas de conexión que devienen en tejidos permeables o en superficies dependiendo de la escala perceptual, junto con sus pliegues. Es así como estas redes son los elementos más relevantes de la ciudad. Están en constante movimiento, como series de bloques de espacio-tiempo o imágenes-movimiento, que crean una cultura multitemporal, acontecimientos singulares y reversibles, posibilitados aún más a través de las máquinas de tercer tipo, de las cuales emergen mayores líneas de fuga, lo que facilita la movilización y la comunicación en las que el tiempo es creación. De esta manera, el plan de ordenamiento territorial de dos dimensiones deviene en un hipertoroide, donde el anterior mapa, doblable y desdoblable, adquiere no solo una cualidad tridimensional, sino temporal como una geometría variable, en el que las líneas se vuelven a plegar sobre sí mismas y presentan rupturas simultáneas, multiplicidades como fractales desiguales que comparten un patrón, estando en constante traslación con múltiples velocidades. Estas velocidades, de diferentes escalas de tiempo, como la biológica, la cultural y la tecnológica, actualizan las ideas, promueven el conocimiento y afectan la percepción que tienen los habitantes sobre la vida y sus ciudades. Bajo la mirada antropocéntrica determinista, estas velocidades reducen la distancia de intercambio de flujos de mercancías entre humanos, en las que se crea un constructo mental, un modelo de realidad de una ciudad que reduce en tiempo los procesos de producción capitalista y el consumo de los recursos naturales. En el mismo sentido, se generan problemas de desplazamiento físico de los bordes hacia la centralidad jerárquica en la que el poder político, económico y administrativo se concentra, lo cual conlleva una congestión en los nodos y un desuso de las periferias despejadas. También surge el problema del antropoceno, producto de la iatrogenia cultural y corporativa por su actual intento de parcelación en los sistemas de pensamiento y segregación del mismo, como se evidencia en los Big Data. Estos problemas causan un consumo inoficioso de las redes, los recursos y la energía, haciendo que esta red no promueva la ecosofía, y menos una sociedad del conocimiento. Así que las políticas para la ciudad sobreponen el PIB y el capital sobre la habitabilidad y la felicidad entendida como el mínimo consumo de recursos, con máximas expectativas de vida.
Los paisajes evolutivos dependen del azar y del espectador. Se comprenden como sistemas complejos abiertos, conjunto de elementos y relaciones que tienen un límite abierto e interactúan con otros. Están compuestos por tres elementos: natural, seres vivos y materia inerte; cultural, constructos mentales como el lenguaje; y tecnológico, constructos para la ampliación del pensamiento, que actúan y devienen en carácter de adaptación de lo espacio-temporal para posibilitar más la vida. Comprendemos las redes de vida e información como las funciones y variables más relevantes de la ciudad para devenir paisaje evolutivo, conformando un sistema abierto como un rizoma, cuyas características son similares al cerebro. Con infinitas conexiones entre las neuronas, cada una de estas recibe heterogeneidades de información y que al conectarse con otras no acontecen calcos debido a la subjetivación y a la constante resignificación de los patrones, ya que las conexiones de las neuronas cambian y diversifican el conocimiento. Estos enlaces se generan a través de pequeñas brechas de bioelectricidad cargadas de información llamadas sinapsis. La sinapsis, comprendida como la relación de transmisión de información o conexión entre los elementos de un sistema abierto, es entonces el enlace del borde de un cuerpo sin órganos, el cual hace pasar y circular intensidades, interactuando con el exterior y crea agenciamientos. La neurona como punto que deviene línea de fuga a través de sus conexiones. En el cerebro no existe una jerarquía vertical en la toma de decisiones, sino dependiendo de la situación, va emergiendo de forma subconsciente el último regulador de la información. Porque si todos los flujos de información tuvieran la misma relevancia, estaríamos abrumados en una emergencia. El sistema cerebral también se puede reorganizar gracias a sus capacidades, como la neuroplasticidad, capacidad de transformarse estructuralmente, y la neurogénesis, capacidad de regenerar neuronas o generar nuevas. Esto significa que el cerebro se puede fractalizar e hiperplegar aún más a través del aumento de enlaces. Estas capacidades cerebrales se pueden potenciar al introducir nuevas tecnologías como los nanochips, que facilitan cada vez más tanto la generación neuronal como la creación de nuevos enlaces, nuevas neuronas y nuevas distribuciones. La sinapsis neuronal, como las líneas de información que al cruzarse crean las imágenes movimiento de nuestra realidad, tejen las superficies tanto físicas como mentales, las cuales se pueden plegar. Es por esto que llegamos a proponer las sinaptopías evolutivas, palabra compuesta de sinapsis y topos comprendido como lugar, espacio donde se desarrolla la vida. Paisajes evolutivos en los que se plantea que actúen las cualidades y características de la sinapsis en función de la vida y la generación de conocimiento a través de las redes de información, variando según los aconteceres y el azar, en un constante cambio, en el que se hiperpliegan las redes de la dimensión virtual a la material. Sinaptopías habitadas por las sociedades sinápticas, siendo redes de sociedades del conocimiento, enlazadas por la colectividad y heterogeneidad de especies, las cuales utilizan la información de las redes neuronales físicas, biológicas y artificiales, junto con los usos ecosóficos de estas. Crean así patrones que utilizan la información para producir sistemas de pensamiento que circulan y posibilitan procesos autopoyéticos, adyacente con un pensamiento innovador en la producción de tecnologías y energías limpias para reducir la huella ecológica. Estas sociedades sinápticas no son simplemente sociedades con más expertos, más infraestructuras y estructuras tecnológicas de información,
sino que la plausibilidad de los conceptos deriva de constantes investigaciones heurísticas abiertas a complejizarse, convirtiendo de esta forma la innovación en un componente cotidiano del trabajo, en el cual los factores cognitivos, la creatividad y la información contribuyen cada vez más a la sociedad para la fomentación de actos creativos, como la generación de nuevas especies inteligentes de diferentes escalas, tanto naturales como tecnológicas. Los hipertoroides como redes móviles inteligentes, en los que los diversos pliegues devienen en hiperpliegues, que se fugan de la continuidad y del teorema de Kawasaki, en el que las superficies sí pueden penetrar a otras y están en una dimensión desterritorializada llena de rupturas. De este modo, los hipertoroides pueden ser el medio de hibridación entre las redes neuronales artificiales, biológicas y nanotecnológicas, extrapolando el acto de creación en múltiples dimensiones, deviniendo así en las sinaptopías evolutivas. Basándose en el concepto de subjetividad híbrida y la obra Programa Fluxions de Tania Fraga, podemos explorar el espacio-tiempo e interactuar en una realidad que se compone de los mundos físicos y virtuales, multidimensionales y polisensoriales, a través de la hibridación entre las neuronas y biochips que crean realidades virtuales inmersivas, como imágenes movimiento en los cerebros de los habitantes, que exploran metáforas imaginarias de posibles configuraciones del espacio sideral. Bots, robots virtuales autónomos, habitan el sistema artificial en dominios diversos, explorando comportamientos computacionales de vida e inteligencia artificial. Esta hibridación de las redes puede hacer tangibles simulaciones, modelaciones, representaciones en los actos de creación, entendidos estos como la ciencia de los procesos, que virtualmente configura una estética cognitiva de los sentidos. Proponemos agenciamientos entre las especies, como cuerpos y máquinas que habitan y son habitadas, sistemas que permiten su complejización a través de sus relaciones. Estos hábitats, como especies artificiales, son una red de nanochips las cuales son superficies permeables, entendidas bajo la misma función sináptica, las cuales se conectan inalámbricamente a los biochips neuronales. De esta forma, la sociedad sináptica se fuga del antropocentrismo, al estar conectado a las máquinas, deja de lado la oposición natural artificial, ya que todo cuerpo tiene sus artificialidades, toda máquina tiene sus virtualidades. Son los agenciamientos sociales, nuestros cuerpos y nuestras máquinas, híbrido que desorganiza el cuerpo y lo coloca en relación con el ser. El sistema de hibridación de redes posee la capacidad de metamorfosis tanto de sí como de sus elementos. Es por esto que en la misma forma que programamos el software hoy día, será posible programar el hardware. Basamos la programación de las superficies permeables como hardware en el material expuesto sobre los Catoms o Claytronics por Michio Kaku. Esta materia funciona como las hormigas o las madrigueras de ratas de las que habla Deleuze,
pero que genera agenciamientos con la mente. De esta forma, la telequinesis existe en el ámbito de que ambos, tanto los nanochips como los nanobots, estarían conectados a los pensamientos de los habitantes de los paisajes evolutivos, en el que ciertos grados de aleatoriedad podrían plegar el conocimiento y las formas físicas para que la materia programable varíe y se transforme de manera autopoyética bajo patrones en función de la vida. De esta forma, el hábitat y el habitar se entienden como la constante metamorfosis de la vida en el espacio-tiempo, el movilizarse, el crear e innovar, el estar indeterminado y preparado con múltiples opciones plausibles en el momento en el que la vida corra peligro. Un entorno inteligente que da respuesta mucho más rápida a la coevolución de las especies que conforman la sociedad y su entorno entendido a sí mismo como especie. Este hábitat, como una especie viva autopoyética conformada por redes, es también un macroscopio, que da respuesta a las catástrofes ya que se transforma y se moviliza en el momento requerido. Facilita la gestión cooperativa y adaptativa en red, y los enlaces tanto de información como de las inteligencias colectivas. Así, la sociedad deviene una sociedad bioética y biodemocrática, en el que la vida de cualquier tipo tiene poder de participación, voz y voto, en pro de las innovaciones para posibilitar más la vida.